Éxodo 3 del 1 al 6. Vamos a comenzar a leer la palabra del Señor, comenzando con esta gran historia que es uno de los hombres más importantes de la Biblia. ¿Quién lo tiene? Éxodo 3. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él le miró y vio la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de mis hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Esta mañana quiero contar la historia de Moisés, ya que es una historia que nos llena mucho de fe, de pasión por Dios, aquellos que hemos sido llamados por Dios, pero también nos habla de una verdad bastante clara de que debemos de saber que todo lo que Dios hace en nuestra vida es por su gracia, porque antes de que conociéramos a Cristo, antes de que conociéramos a Dios, nuestra vida era diferente, era muy distinta a la que tenemos ahora. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que nuestra vida no se parecía nada a la que vivimos ahora? Y si hay alguien aquí que no dice: pues es que mi vida sigue siendo igual, quiere decir que no tienes a Cristo todavía, porque la vida de un cristiano es diferente. Pero eso pasa cuando aceptamos a Jesús, cuando hay un cambio interno, cuando realmente tenemos un choque del Espíritu Santo con nuestro espíritu y hay algo diferente en nosotros. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en algún momento? Quizás lo sentiste en un encuentro, en una campaña, en un evento de misericordia, no sé, pero en algún momento Dios tocó tu espíritu con su espíritu, y eso fue lo que transformó nuestra vida. Y la gracia de Dios es lo único que ahora nos mantiene haciendo las cosas diferentes a como las hace el mundo, haciendo las cosas diferentes a como el mundo las haría. Y la historia de Moisés es un claro ejemplo de que Dios tiene un propósito en nuestra vida, por más que pasen demasiados años. Hay personas que dicen: es que ya tengo, 45 años y pasé, 35 años de mi vida o más en el mundo, y creo que no puedo hacer ya mucho, ¿verdad? Quizás ahorita ya estoy más grande, y tienen esos pensamientos, ¿no? Ni siquiera están tan grandes, ¿verdad? Siéntanse bien como dice mi papá, de los sub 40 para arriba, siéntanse bien, no están tan grandes. Moisés murió de 120, ¿verdad? Y ese es el límite que aparece en la palabra de Dios, de 80 a 120 más o menos. Así que todavía están chavos, todavía son jóvenes en el Señor, ¿verdad? Todavía tienen fuerza para seguir adelante. Y lo que vemos en la historia de Moisés es que desde el principio Dios ya tenía un propósito para él, porque en Egipto el faraón quería exterminar a todos los niños judíos, todos los niños que nacían de los nuevos retoños, ¿verdad? Los que acababan de nacer. Dice la palabra que el faraón trató de matarlos con las parteras que atendían a las judías, también trató de hacer otras cosas, y al final mandó a que todos los niños los tiraran al río Nilo, los ahogaran, los mataran, a todos los niños que nacían. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto tenía miedo de que los judíos se levantaran en contra de los egipcios. No quería que esa generación se levantara en contra y dijeran: es que ya son demasiados y vamos a pelear en contra de estos. Tenían miedo de una rebelión. Algo que debe de saber es que el diablo siempre tiene miedo de una rebelión de los hijos de Dios. Siempre le va a temer al propósito, le va a tener miedo a la visión, al potencial que tienen los hijos de Dios en esta tierra. Y usted es un hijo y una hija de Dios. Así que
tiene que entender que el diablo sabe su propósito, sabe el potencial que usted tiene. A veces el diablo tiene más miedo de nuestro potencial que nosotros mismos. Nosotros mismos ni siquiera conocemos el potencial que tenemos, pero el diablo sí lo conoce. Por eso que él quiso exterminar a todos los niños. Y se parece mucho a la historia también de cuando Herodes el Grande quiso eliminar a todos los niños que estaban en Belén. Si recuerdan esa historia, también quiso eliminar a Jesús, pero Dios siempre tiene un plan dentro del plan del enemigo, ¿verdad? El enemigo tiene un plan para acabar con los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero Dios tiene un plan en medio de sus planes. Porque Él parece que nos va a atacar, nos va a destruir, pero Dios siempre saca la mano a favor de nosotros. Y la historia de Moisés es una historia bastante emocional, bastante fuerte, porque fue adoptado, fue un chico que desde niño tuvo que huir de la muerte. Pero a mí me sorprende mucho, hace unos años me acuerdo que sacaron una película que se llama Reyes y Dioses, algo así, pero es una historia muy extraña, realmente no demuestra la historia que fue la historia real de Moisés. La que más se acerca y la que más con mi papá creemos que se apega un poco más a la historia de Moisés es una historia que sacaron en el 98, una película de DreamWorks que se llama El Príncipe de Egipto. Es una historia muy, muy similar a lo que la Biblia dice ahí, y lo mismo pensamos con mi papá de que quizás Moisés se conocía con el faraón. Quizás llegaron a ser amigos, quizás eran como hermanos, y esa historia del príncipe de Egipto es más parecida a la realidad que tuvo Moisés. Pero desde niño, ya sea en esta película o en la Biblia, vemos de que Moisés fue lanzado en el río Nilo, pero no para morir, ¿verdad? Lo metieron en una canasta, y qué casualidad que llegó hasta la entrada de la casa del faraón, a uno de los palacios. Ahí fue a asomarse Moisés, pero no era casualidad. Dios estaba guiando ese pequeño barquito, ¿no? Esa pequeña canasta la guió hasta la casa de la hija del faraón. Y sabemos la historia que él creció siendo príncipe, pero por 40 años tuvo una vida de príncipe. Todo lo tuvo, ¿verdad? Desde que nació, literalmente se podría decir que estuvo en cuna de oro, porque el faraón todo lo tenía de oro en su casa. Así que él tuvo una vida muy buena desde pequeño, iba a los mejores colegios de Egipto, iba a las mejores universidades, era una persona estudiada, una persona intelectual, era un príncipe, era el príncipe de Egipto que estaba ahí en la casa del faraón. Y así lo criaron por 40 años. Pero usted sabe la historia que después se da cuenta que él es judío, él es hebreo, y va y trata de salvar a una persona, ¿verdad? Ve cómo un egipcio maltrata a un judío y él se enchila, ¿verdad? Se enoja y dice, ahora sí va a haber y va y se enoja y mató al egipcio. Y lo enterró por ahí, pensó que no iba a pasar nada, pero luego otro judío dijo, si ya vimos lo que hiciste y te vamos a ir a acusar de aquel lado y vamos a ir ante derechos humanos, y yo creo que todo eso era plan de Dios. Y al final de cuentas Moisés termina yéndose al desierto, y por 40 años fue pastor en el desierto. Ahora uno puede preguntarse, ¿y por qué Dios permitió que pasara 40 años después? ¿Por qué no le habló desde que Moisés tenía, 5 años en el desierto? ¿Por qué Dios no le habló en el momento ya así? Llegando al desierto le hablo y ya. Hubiera sido sencillo quizás, ¿verdad? De que Dios le hablara y lo dirigiera, pero no era el propósito. El propósito de Dios era tratar con la vida de Moisés. Era que Moisés entendiera de que podría estar en ambos mundos. Había estado en el mundo de los ricos y en el mundo de los pobres. Moisés es una persona que es bastante controversial porque fue príncipe de Egipto y después fue príncipe de los judíos. Pero su vida fue muy diferente. Y en los 40 años que estuvo en el desierto, me imagino que todo aquello a lo que estaba acostumbrado, porque si viéramos es como ahorita nosotros, en la actualidad es como si viéramos el hijo de un multimillonario, que tuviera los mejores carros, las mejores casas, los mejores celulares, y de la nada termina viviendo en una choza, allá por, no sé, en alguna zona rural de la ciudad, en una casita de a peso, y no tiene nada, ni siquiera tiene para comprar un cornflakes, no sé, ¿verdad? Es como que viéramos de esa manera a una persona. Y es lo mismo que le pasó a Moisés, porque terminó siendo pastor porque no tenía de otra. En ese tiempo y en el desierto no había de otra. Dice ahí la palabra que Moisés estaba apacentando los borregos de su suegro. Algo que es bueno en Moisés, de que no se dejó vencer, ¿verdad? Que dijo, bueno, tal vez he sido príncipe, pero ahorita puedo ser pastor, puedo hacer lo que tenga que hacer. Y él se fue al desierto y estuvo como pastor 40 años en el desierto. Y fue entonces cuando Dios se le reveló a Moisés.
Algo que me sorprende a mí de que dice la palabra que el ángel de Jehová le habló a Moisés. Y cuando la palabra de Dios habla acerca del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una teofanía, es la presencia de Dios mismo frente a las personas. No era un ángel cualquiera, era el ángel de Jehová. Cuando se refiere al ángel de Jehová, se refiere a que Dios mismo le habló. Porque en algunas ocasiones Dios manda a un ángel, como mandó con María al ángel Gabriel y a otros ángeles que aparecen en la palabra de Dios. Pero en este caso dice que el ángel mismo de Jehová descendió a hablar con Moisés. Y algo que debemos de entender es que también, algo que dicen los teólogos, es que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento representa a Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento, hablando directamente con un hombre. A mí me sorprende eso, ¿sabe por qué? Porque Jesús mismo llegó a hablar con Moisés en el Antiguo Testamento, y años después, en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración, adivine quién habló con Jesús: Moisés y Elías. Eso es increíble, saber de que Dios tiene el control del tiempo y de todo, que Él puede ir al pasado y al futuro como Él quiera. A mí me sorprende eso de Dios, porque tú dices, de repente hay historias que sacan, series que salen ahí, no sé, Dark o alguna película del futuro y todo eso, y tú dices, pues eso es imposible, es un sueño. Pero para Dios no es un sueño. Dios sabe el propósito de nuestra vida. Él podría ir ahorita mismo al pasado, hacer algo, regresar y como si nada, porque Él es Dios. Y solo Él tiene el poder del tiempo, solo Él tiene el control de todas las cosas. Por eso dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cómo puede ser eso si es dos tiempos diferentes? Porque Él es el dueño del tiempo. Él sabe cómo controlar el tiempo. Y no me quiero salir mucho hacia allá, pero quiero hablarte acerca de cuando Dios habló con Moisés. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Moisés? En el momento que Él confronta a Moisés, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ven para acá. Y Moisés oyó la voz de Dios y dijo, heme aquí estoy. Y ya se iba a acercar Moisés, pero no sabía entre quién estaba ni quién le estaba hablando. Y Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo cuando escucho eso es como que alguien me regañara, hey, hasta ahí nomás, ahí quédate. Yo siento que así le dijeron a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés quizás no sabía con quién estaba hablando, no sabía que estaba hablando con el Dios Todopoderoso. Y en ese momento dijo, órale, ¿quién será este que me está hablando? Y cuando se dio cuenta que la zarza estaba ahí y la zarza le estaba hablando, porque era la voz de Dios hablándole a Moisés. A mí me sorprende mucho la gente que escucha audiblemente la voz de Dios. No sé si alguna vez usted ha escuchado la voz de Dios, pero literalmente. Yo estoy pidiéndole a Dios ver a escuchar su voz, pero es que escuchar la voz de Dios, dice ahí incluso la palabra de Dios, que Moisés tuvo miedo, que Moisés quiso taparse porque no quería ver el rostro de Dios, no quería escuchar tan fuerte eso, porque es algo descomunal, ver algo impresionante, algo que no se puede comparar con nada más. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, quítate y todo, y le empezó a hablar de su propósito. En otra ocasión ya he hablado sobre la vara, ¿verdad? Que tenía en la mano y todo eso. Hay otra prédica así. Pero hoy quiero hablarles acerca de qué era el llamado de Moisés, qué es lo que Dios le estaba mandando a hacer. Algo que Moisés hizo es hacer algunas preguntas a Dios. Y la primera pregunta que Moisés le hizo a Dios está en Éxodo 3:11, y pregunta, ¿quién soy yo? Le pregunta Moisés a Dios. Le dice, ¿quién soy yo para que yo vaya y me enfrente al faraón y haga lo que tú quieras? ¿Quién soy yo? Yo respondería a Moisés, siendo humano, por lógica, sin tener un conocimiento súper espiritual, profecía. Yo le podría decir a Moisés, tú deberías de ir porque tú viviste en la casa del faraón, tú comiste con el faraón, estuviste sentado en la mesa del faraón, quizás le hiciste un chiste al faraón, tal vez lo esperaste afuera del baño para hablarle. ¿Cómo que a quién más van a mandar? ¿Qué otro judío ha tenido esa oportunidad? ¿Sí se dan cuenta que hasta lógico es? Porque Moisés pregunta, ¿y quién soy yo para irle a hablar? Pues eras el príncipe de Egipto, carracón. Yo si fuera Dios le hubiera dicho eso. Si tú estuviste ahí, tú conoces bien a esa gente, sabes de lo que son capaces y de lo que no.
O sea, algo que me sorprende de Dios en esta historia de Moisés es que Él puso al enemigo de los egipcios dentro de la casa del faraón. Eso es impresionante. Y Dios le pregunta eso Moisés a Dios: ¿y quién soy yo? O sea, ¿por qué me quieres mandar a mí? ¿Quién soy yo para que vaya y le hable al faraón? Porque eres el único que lo conoce. Ningún otro judío, ni allá donde está Egipto, ni aquí, conocen al faraón más que tú. Y algo que usted debe de saber, que en nuestra vida, cuando Cristo entra en nuestra vida, a veces hay gente que pregunta: ¿y por qué le tengo que hablar yo a mi familia? ¿Por qué no va el pastor y los convence? Para empezar, los pastores no convencemos a nadie, los que lo convencen es el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. Oye, ¿por qué no llega alguien más? Es que otras personas tienen mejor labia, como que pueden convencer más que vayan al encuentro y acá. Y sí podemos ayudarles, pero el asunto es de que cuando Dios nos convirtió en sus hijos, cuando Él nos llama, nuestro propósito es hablarle a otros de Él. Y si tú dices: ¿pero quién soy yo para hablarle a mi familia? Pues eres su hermano. Eres su tío, eres su sobrino. No conoces nadie más a tu familia más que tú. Tú eres el que conoce bien a tu familia. Sabes de qué pata cojean. Sabes que a algunos les gusta tomar demasiado trago. Sabes que algunos son demasiado adúlteros. Sabes en dónde hablarles exactamente. Por eso Dios nos dice ahí, y tomando el ejemplo de Moisés, Dios te está diciendo esta mañana a ti lo mismo. No preguntes quién eres, porque ya sabes quién eres. Y eres parte de la familia López, la familia Gutiérrez, los Bravo, no sé de qué familia seas, de qué linaje seas, pero Dios te escogió a ti para hablarle a tu familia primeramente de Él. Porque nadie más conoce a tu familia más que tú. Yo me he encontrado diferentes muchachos en la iglesia y también en otros años que han estado viniendo a la iglesia solos. Que tal vez nada más ellos son cristianos, nada más ellos se animan a venir, nada más ellos están viendo los domingos. Y yo los animo, les digo: háblale a tu familia de Cristo. Pero les da pena muchas veces, ¿no? Porque dicen: es que mi familia me conoce bien y sabe cómo era. Precisamente por eso debes de hablarles tú, para que sepan que el mismo Dios que te transformó a ti puede transformarlo a ellos. Y es lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo: tú eres el escogido. Y Moisés dijo: pero yo ¿quién soy? Pues tú eras el príncipe de Egipto, le hubiera dicho yo a Moisés. Tú eres el que conoce bien a esa gente. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. ¿Quién somos nosotros? Algunos podrían decir: ¿y quién soy yo para hablarle a mi jefe del trabajo? Porque lo conoces. En tu trabajo quizás tú eres el único cristiano. Quizás eres la única persona que puede alcanzar a otros para Cristo. Y tú eres esa persona que Dios quiere usar. Eres esa persona, precisamente estás ahí en ese trabajo haciendo lo que estás haciendo porque Dios quiere que estés ahí para que otros conozcan de Él. Tienes que entender el propósito por el cual Dios te llamó. Y Moisés no lo entendía, dijo: ¿quién soy yo? Y yo le hubiera respondido: pues Moisés, eras el príncipe de Egipto, tú conoces a toda esa gente. En la segunda pregunta que Moisés le hizo a Dios está en Éxodo 3:13, dice: ¿quién eres tú, Señor? Y ya sabemos la respuesta que le dio. Le dijo: yo soy el que soy. A mí me sorprende porque yo lo escucharía: yo soy el que soy, pero bueno, ¿quién eres? ¿Qué nombre tienes, no? Pero Dios le quiso decir eso para que entendiera que ni siquiera hay palabras para describir quién es Él. Incluso la palabra, hace unos días estaba yo viendo un TikTok de una muchacha que subió un video en el cual dice que el nombre de Dios, que se pronuncia en español Jehová y en hebreo se pronuncia Yahvé, que en realidad es un sonido que sale del diafragma que está aquí en medio, que si tú lo escuchas se oye como la palabra Yahvé, pero es como muy raro, ¿no? Tendrías que escucharlo para entenderlo, pero ese sonido viene de acá y quiere decir como el oxígeno o el aire o el aliento de vida que tenemos. Quiere decir que una persona, aunque sea atea, todo el tiempo está declarando el nombre de Dios con su diafragma. No importa quién de nosotros seamos, estamos diciendo su nombre. ¿Por qué? Porque nuestro oxígeno, todo lo que somos, depende de Dios. No estaríamos en este lugar si Dios no quisiera que estuviéramos vivos. Si Él quiere nos mata, no pasa nada. Es como para Dios matarnos a nosotros es como matar a una hormiga. No, si a Él no le importáramos, nos podría aplastar como una hormiga y ya. Pero le importas tanto que tu propio cuerpo cada momento exalta su nombre. Cada momento está diciendo que necesita de Dios.
Por eso dice la palabra que Dios soltó el aliento de vida sobre Adán. O sea, soltó su espíritu, y su espíritu está dentro de nosotros. Pero depende de nosotros si vamos a hacerle caso al espíritu de Dios o al espíritu del mundo, el espíritu del diablo que quiere que hagamos lo que él quiere, lo que a él le parece. Pero nuestra alma, nuestro espíritu está clamando el nombre de Dios, está clamando lo que Dios quiere. Por eso aquí Moisés le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? ¿Por qué Moisés le preguntó eso a Dios? Porque todavía no lo conocía. Él le dijo: ¿y quién eres tú, Dios? ¿Por qué me estás hablando? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Qué jamón te patrocina? ¿No? Y a Dios le dijo así: yo soy el que soy. Y le mencionó esta palabra que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque Dios no necesita explicaciones. A Dios hay que amarlo, no hay que entenderlo. Hay un pastor que yo concuerdo mucho con él. Él dice: si yo entendiera a Dios, yo también sería Dios, pero como soy humano no le entiendo. A veces tú no entiendes por qué Dios te está llamando a ti y dices: pero si hay otras personas mejores que yo. Dios te está llamando a ti porque tiene un propósito para tu vida. Te está llamando a ti porque cree en tu capacidad más de lo que tú crees en ti mismo. A veces me sorprende ver cómo es que Dios levanta personas de la nada, personas que incluso para otros se nos haría ridículo lo que hacen. No sé, alguna vez le ha pasado así: ve a una persona que hace algo quizás para ti ridículo, pero al rato se vuelve súper conocido, o al rato tiene mucho éxito en su negocio haciendo algo que quizás tú no harías. Y al rato: ¿y cómo lo hizo? Yo también lo quiero hacer. Esa clase de personas a veces lo han encontrado a través de Dios. A través de Dios han encontrado quién es Él, lo conocen y Dios les muestra a ellos quiénes son. Porque aquí Dios le está diciendo, Moisés le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y Dios se reveló a Moisés. Yo creo que solo con escuchar la voz de Dios diría: pues ya, tú eres el Dios Todopoderoso. Y realmente Moisés quedó fascinado, quedó no sé, ¿verdad? Quedó impresionado con quién era Dios. Y en Éxodo 4:1 hay una excusa que pone Moisés después de conocer a Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Ahora, cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos da fe en nuestro corazón, nos da su gracia, algo que no puede darte cualquier persona, sino solamente Dios. Y luego aquí dice, Moisés dice: es que ellos no me creerán. Esa gente no va a entender, ni los judíos, ni los egipcios. El faraón menos, ese compa ni cristiano es, ¿verdad? Ni conoce, ni te conoce a ti. Y a veces pensamos lo mismo, a veces aceptamos a Cristo, a veces ya lo conocemos, pero tenemos miedo de hablarlo. A veces no es vergüenza, a veces es miedo de compartir lo que Él es, compartir lo que Él hizo en nuestra vida. Por eso aquí dice, Moisés le dijo a Dios: ellos no me creerán. Incluso lo dijo como gritando: es que ellos no me van a creer, ¿para qué me estás llamando a mí? Y a mí me gusta una parte de aquí la palabra donde Dios le dice: yo te estoy llamando a ti. ¿Quién le dio boca al hombre? ¿Quién le dio ojos? ¿Quién decide si un hombre es mudo o habla demasiado? ¿Quién dice que un hombre sea ciego y que el otro pueda ver? Pero Dios le habla con una voz extraordinaria. Incluso en la película del Príncipe de Egipto me sorprende, porque Dios le habla de una manera tan poderosa que Moisés se tiene que esconder al darse cuenta que está hablando con el mero mero. Está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede destapar la boca de un mudo, puede abrir los ojos de un ciego si Él quiere. Y lo vimos en la persona de Jesús, y lo hemos visto en nuestra iglesia. También hemos visto que Dios hace lo que a Él le place con cada uno de nosotros. Y ahí Moisés le dice a Dios: pero ellos no me van a creer. A mí me sorprende porque Dios le da señales a Moisés. Y sabemos que la primera señal es que le dijo que tirara la vara y se convirtió en serpiente. Pero también hay una parte que menciona que Dios le dijo: mete tu mano en tu costado, o sea, mételo acá. Y cuando él lo sacó, estaba llena de lepra, y luego lo volvió a meter y la sacó, y su piel era tan tersa como la de un bebé. A mí eso me sorprendería demasiado. Hace unos días estábamos trabajando en un terreno, un lugar, y se me ampollaron dos manos así, de este lado y otra aquí por el dedo. Pero se siente horrible, ¿no? Ahora imagínate sacar la mano toda leprosa, llena de hoyos, y de la nada Dios te lo cure como si nada. Ese es el poder de Dios.
Si nosotros ya con unas ampollas ya queremos chillar, se nos explota ahí la bolita, ¡ah! Estamos gritando. Ahora Moisés, imagínate, se le llenó la mano de lepra. Me imagino que cuando sacaba la mano llena de lepra, le ardía, le dolía, pero lo volvía a meter y Dios se lo sanaba así. Y algo que mostró con eso Moisés es que Dios estaba con él. A mí lo que más me gusta escuchar, yo no hubiera necesitado tantas señales de que Dios mándame esto, solamente con escuchar la voz de Dios como lo escuchó Moisés y que Dios te diga yo voy a ir contigo. Yo con eso estoy contento. Pero por lo regular los personajes de la Biblia, para algunos que quizás son o somos incrédulos, Dios siempre tiene una manera de demostrar que está en el asunto. Porque aquí Dios le dijo, haz todas estas señales y la gente te va a creer. Y así fue, él llegó a hablar con los judíos y la gente le creyó por las señales que vieron. Pero algunos no creyeron en Moisés, ni siquiera viendo las señales, como el faraón. ¿Qué hizo el faraón? Moisés tiró la serpiente y mandó a sus brujos y tiraron serpientes también. Porque el poder del enemigo es engañoso todo el tiempo. Todo el tiempo el enemigo trata de decir que lo que hace Dios no es lo suficiente. Hace unos años me acuerdo que una persona aquí en la iglesia sanó del corazón. Dios la sanó, le compuso el corazón, ¿verdad? Le arregló el corazón, le cambió literalmente un corazón viejo por uno nuevo. Pero esa persona tenía un soplo en el corazón y Dios se la quitó, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Pero después me acuerdo que esta persona no confió en lo que Dios había hecho. Empezó a decir, ¿y será que Dios me sanó? ¿Y será que ya no tengo nada? ¿Y será que si al rato capaz me infarto? Y hasta lo deseó tanto que al final de cuentas se infartó y se murió. ¿Sí? Porque en nuestras palabras también, lo que nosotros creamos de Dios es lo que Él va a hacer. Si hubiera dicho Moisés, y capaz y me muerde la culebra, lo iba a morder. Pero él no confió en las cosas, no confió en, ¿cómo decirlo? No confió en la situación, confió en Dios. Dijo, si Dios ya hizo las cosas, Él está conmigo, vamos para adelante. A mí me sorprende mucho porque Dios hizo que Moisés, en medio del pueblo de Israel, en medio de los judíos, fuera el líder más grande que tuvieron los judíos. Incluso la palabra dice que cuando Moisés murió y lo enterraron en un monte en Israel, hay gente que hasta el día de hoy sigue buscando su tumba pero no la encuentran. Porque dice la palabra que Dios hizo que un ángel bajara a la tierra, tomara el cuerpo de Moisés y se lo llevara al cielo. Pero ¿por qué tuvo ese privilegio Moisés? Porque tuvo fe. Creyó en lo que Dios le había puesto en él. No se puso a dudar de, ¿será que me van a hacer caso? No, él hizo las cosas porque sabía que Dios iba a estar con él. Y es lo que Dios nos reta en esta mañana, iglesia, que creamos que Él está con nosotros. No puedes seguir dudando en hacer tu negocio y dices, creo que voy a fracasar. No, ya fracasaste desde un principio, ya no hagas nada. Tienes que ir creyendo de que Dios va a estar contigo. Es que no sé si hacer esto o el otro. No, debes de confiar en que Dios va a estar ahí. Pero nuestra vida tiene que estar encaminada a los proyectos que Dios tiene para nosotros. Hay papás que a mí me gustan, que impulsan a sus hijos, los guían en el camino correcto, pero hay chavos que les encanta andar por otro rumbo, que les encanta andar por otro lugar, que no pertenecen, que no deben de estar ahí. Pero es que me aburre la iglesia. Es que no voy ahí. Por eso quizás Dios tiene un propósito para ti. Estás todavía en Egipto, estás trayendo cosas, pero algo que debes de entender es que debes de acercarte a Dios, porque quizás Dios quiere alejarte de cosas, alejarte de personas, alejarte de situaciones. Antes de que te embaracen en el mundo, mejor acércate a Cristo y cásate bien. A eso me refiero, a que Dios tiene un propósito más allá que lo que nosotros queramos. Algo que me gusta mucho de Moisés es la fe que él tuvo. La fe que dijo, bueno, voy a ir. Y se la tuvo que creer. Hubo un tiempo, me acuerdo, hace unos años, cuando recientemente tomé el pastorado y todo esto, hubo una persona que me dijo, porque yo flaqueaba mucho en mis decisiones, decía así como que vamos a hacer esto, pero a ver si quieren todos unánimemente, digamos que sí. Y tenía muchas situaciones así, quizás porque, no sé de qué manera, pero no sé si usted sea igual que yo, pero a veces somos demasiado inseguros en decisiones que tomamos. Y me acuerdo que yo tomaba decisiones muy inseguramente,
Pero una persona que me confrontó y me dijo: créete que eres el pastor, créete que tú eres el que nos está dirigiendo en este asunto, créete que tú puedes lograr eso que estás buscando. Y yo dije así: bueno, si ya lo dijo otra persona es porque ha de ser cierto. Pero aunque no te lo diga otra persona, Dios mismo te está diciendo: yo te escogí a ti. Tienes que ser firme en tus decisiones. Si te tienes que alejar del mundo, aléjate. Si te tienes que alejar de una persona, aléjate de esa persona. Ten los pantalones para hacerlo. Pero hay unos que no tienen la fuerza para hacerlo. A mí, por lo regular, cuando yo no tomo una decisión correcta, en el caso de con mi papá, personalmente hablando, carnalmente, mi papá, el apóstol, cuando yo no quiero tomar una decisión correcta, a veces me regaña duro. Usted no lo conoce enojado a mi papá. Mi papá, cuando está enojado, se enoja de verdad, no se apellida Bravo nada más porque sí. No, sí le hace honor a su apellido. Porque de repente usted dice: ¿y será que hago esto? ¿Hago aquello? Y papá: deja de ser cobarde, órale, de las pilas. Y como que yo digo: creo que tiene razón. Los muchachos, la gente como nosotros, los jóvenes, nos enojamos cuando nuestro papá nos regaña así. Pero al rato decimos: tiene razón el viejo, mejor le voy a hacer caso. Y eso hay que entender, porque a veces la voz de Dios no lo tienes que oír quizás audiblemente, pero tal vez lo vas a oír con una cachetada que te meta tu papá para que entiendas las cosas. Oye, chamaco, ¿y por qué me pegas? Porque te lo mereces, carracón. Por eso. Que luego tal vez se pregunta: ¿y por qué? Porque fallaste, porque hiciste algo que no debías. Entiende. Debes de entender que a veces la voluntad de Dios lo va a dar tu papá, te lo va a decir a ti o tu mamá. Si tu papá quizás no está contigo, pero quizás tu mamá tiene los pantalones suficientes para decirte que te comportes y para orientarte a donde Dios quiere. Quizás tu zarza, la zarza que vio Moisés, tú no vas a ver una zarza que ardía y no se consumía. Tal vez vas a ver a tu mamá que se ardía y con la chancla te confundía, pero vas a tener que aguantar. Porque hay muchachos que no nos gusta, a nadie nos gusta que nos llamen la atención, pero a veces es necesario. Y Dios ahí le llamó la atención a Moisés, le dijo: ¿quién crees que dejó que los hombres hablaran? ¿Por qué te estoy llamando a ti? Porque ya te había preparado para esto. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero sabía que tenía que llamar a Moisés. Sabía que Moisés tenía que tomar una decisión de ser firme en lo que él quería hacer con él. Yo creo que es tiempo en este momento, iglesia, de que nosotros tomemos en cuenta que Dios es todopoderoso y Él está con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le va bien. Dice: todo le va bien a los que amamos al Señor. ¿Qué quiere decir? Que aunque te vaya mal aparentemente, después te va a ir bien. Te vas a dar cuenta que por algo pasaron las cosas. Como estuvo hablando mi papá estos días, ¿cuándo estuvieron en la serie que estuvo compartiendo mi papá? Que se llama catarsis. A veces tienes que pasar esas catarsis, esos problemas, para que entiendas el propósito de Dios. ¿Por qué Moisés tuvo que salir corriendo de Egipto? Porque lo iban a matar. Tuvo una catarsis en su vida, pero Dios le habló a través de eso, porque tenía que irse al desierto para que Dios se encontrara con él. Ahora tú te preguntas: ¿y por qué Dios tuvo que mandarlo al desierto? ¿Por qué no lo mandó a Nueva York? ¿Por qué no lo mandó a otro lado más bonito? ¿Por qué lo mandó ahí? Porque en el desierto, si usted ha ido al desierto alguna vez, ahí no se oye nada. Si usted llega al desierto, a mí me ha tocado estar en el desierto de Sonora y en Israel precisamente estuve en un desierto, pero cuando uno llega ahí no escuchas nada más que el polvo dando vueltas, esas bolas que pasan en las películas, ¿verdad? Y ya, porque Dios quería calmar el cerebro de Moisés, quería calmar los pensamientos de Moisés. Ahí Moisés no podía pensar nada más. Moisés solo tenía dos alternativas cuando Dios lo llamó: o seguir siendo pastor, o ser el libertador más grande de Israel y casi de toda la historia. Solo esas dos opciones tenía, pero Moisés decidió ser el libertador de Israel. Y creo que es lo mismo que Dios nos propone. Puedes seguir portándote mal, puedes seguir en tu mismo estatus, en tu mismo status quo, puedes seguir ahí donde siempre has estado, o puedes ser mejor. Solamente son dos opciones. Puedes ser un mejor hijo de Dios, o te quedas en donde estás. Pero yo no quiero ser de los que se quedan, quiero ser de los que avanzan.
Dígale al que está a su lado: yo no quiero ser de los que se quedan, quiero ser de los que avanzamos. Porque es necesario avanzar. Y miren, otra excusa, vamos a ir rápidamente. Otra excusa que puso Moisés al hablar con Dios, le dijo: es que yo soy, algunos dicen que es tartamudo, pero dijo falto de palabras o no me sé expresar. ¿Y cómo va a ser tartamudo Moisés? Si estudió en los mejores colegios de Egipto, estudió en las mejores universidades, sabía hablar hebreo y sabía hablar egipcio. Sabía hablar 2 idiomas por lo menos, o 3, porque en Madián no hablaban hebreo, tal vez hablaban otro idioma. Hablaba de 2 a 3 idiomas y sabía un montón de cosas. O sea, algo increíble sabía Moisés. Era de los mejores de Egipto, había sido príncipe de Egipto y tenía todo eso. Algo que me da risa de Moisés es de que cuando Dios lo llamó, le dijo: bueno, si tú no puedes hablar, dile a tu hermano Aarón que hable por ti. Si tan inútil te sientes, ¿no? Pero Dios estaba sonsacando a Moisés. Y le dijo: pues háblale a tu hermano Aarón, tú vas a decir lo que yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a él para que él hable al faraón. O sea, una cadenita quería hacer ahí Moisés. Entonces Moisés dijo: bueno, voy a ver qué onda, voy a tratar de hacerle así como dices. Pero algo que me sorprende es que en todo el Antiguo Testamento, en las partes que habla Moisés, casi el 98% de todas las veces que Moisés dice algo, él mismo lo dice. No sé si se ha dado cuenta. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de que Moisés puso un pretexto que no era verdad, porque él todo el tiempo habló. Cuando tenía que sacar agua de la peña, dice la palabra que él se enojó y partió una vara ahí en la peña y salió agua. Y cuando él tenía que hablar a las personas, dice que tenía que atender a personas por miles de personas, que después ya empezó a ser líder y todo ese rollo. Pero el asunto es de que Moisés tenía la capacidad de hablarle a cientos de personas. Algo que me di cuenta es que si uno habla, por ejemplo, yo hablo aquí en este lugar, pero les apuesto que podría hablar en un mismo lugar, igual de lleno quizás en la Ciudad de México, y no me daría pena. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de hablarle a cientos de personas. Y eso que soy yo, que tal vez no tengo los mejores estudios del universo, pero el príncipe de Egipto, Moisés, sí tenía los mejores estudios que había en aquel tiempo. Dice la historia que la biblioteca de Alejandría, que es un lugar de allá de Egipto, es de las bibliotecas más antiguas del mundo. Y yo imagino que Moisés por ahí también se pasó un rato estudiando. Era una persona estudiada, una persona que tenía licenciaturas, maestrías, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, pero Moisés tenía la capacidad. Algo que me gusta mucho ver es de que aquí en Chiapas hay muchos profesores. ¿Cuántos aquí son profesores? ¿Algún profesor puede decir amén? Bueno, solo 2, bueno, los demás no. Pero hay muchos que son profesores, pero cuando tienen vocación real, tienen una capacidad impresionante. ¿Por qué? Porque convencen a los chamaquitos de que se callen. Eso es difícil de hacer, pero tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios les dio la gracia. Y peor si son cristianos. ¿Por qué? Porque Dios les da más gracia todavía. Yo siempre les digo a las chicas, a los jóvenes, les digo: si quieres tener una carrera allá afuera en el mundo, a veces tienes que prepararte aquí adentro. Le digo: ¿saben por qué? Porque muchos dicen, como no tuvieron de otra, querían estudiar para doctores, pero terminaron estudiando para maestros. O querían ser gobernadores, terminaron siendo licenciados. No sé, ¿verdad? Tienen diferentes propósitos y terminan siendo otra cosa, que por lo regular siempre pasa todo el tiempo. Yo les decía: aquí es donde vas a probar si realmente sirves para eso. Como pastor, aquí, si ni que todas las licenciaturas estén aquí, no. Pero si te gusta el diseño gráfico, lo quiero ver acá. A ver si realmente eres tan bueno y si realmente quieres hacerlo. Porque gente sin estudio es la que hace esto que está aquí. Y les digo, esas chicas que quieren ser maestras de preescolar, vayan a Torre Kids a ver si aguantan esos chamaquitos primero. Y luego: ay, sí, yo voy a ser maestra y voy a estar a la puerta cuando entren todas las madres de familia, van a salir y les voy a ofrecer mis clases online. Sí, pero ni siquiera estos chamaquitos de Torre podés cuidar. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta si tienes vocación? Hablando precisamente de ser maestro o maestra, ahí. Si realmente soportas eso, tal vez lo puedas hacer después. Porque después tal vez por obligación o porque te toca. Pero cuando tienes una vocación real se ve.
Porque he visto chicas que realmente son maestras en lo secular, que son de preescolar, primaria, pero están dando clases ahí en la escuelita de verano, porque tienen vocación, o sea, tienen gracia de parte de Dios en eso. Y los he visto ahí. Yo siempre le digo a la gente, quieren probar eso, háganlo. Si quieren mostrar diseño gráfico, muéstrenlo acá, porque realmente aquí se va a ver si realmente te gusta o no. Igual que allá, igual si quieres aprender a hablar en público, dirige una célula, aprende a ser líder de célula por lo menos. Porque si ni a unos hermanos en una casita, que llegaron 3 hermanos porque llovió, ni a ellos les podés hablar, menos que sepas hablar en una explicación más grande o una multitud más grande. Aquí es donde Dios prueba quién tiene fe, quién realmente usa su gracia. Porque yo tengo mucha capacidad, pastor, es que yo estudié una super licenciatura, y hablan muy así, pero aquí se demuestra. Para hacerlo hay dónde. Luego es que yo sé 40 idiomas, pastor, pero ¿cuándo te has ofrecido a traducir a algún pastor que viene? Por lo menos de Tzotzil español. Hay unos que les da pena. Y a mí me da mucha gracia porque hace unas semanas, hace unos meses atrás, un año más o menos, conocimos a un coreanito. Veníamos de la Ciudad de México. No sé si fuimos a nuestras iglesias allá, no recuerdo, pero veníamos de la Ciudad de México y en el baño yo me encontré a un coreano y le digo, le dije en inglés que si era coreano, era de China o de dónde era. Y ya él me dijo, no, es que yo soy coreano, me dijo. Qué bueno, ¿no? Porque le pregunto porque a mi hermana le encantan los coreanos. No sé si es la única, ¿verdad? Pero hay muchas chamaquitas, ay, qué bonito se ven. Pero yo le pregunté, ¿no? Y después nos lo topamos en el aeropuerto en Tuxtla y dijo, nos pueden llevar, es que vamos a San Cristóbal también y todo eso. Y ya, pues le echamos un ray, ¿verdad? Pero en el camino él contó de que hubo un hombre en el baño que le preguntó que de dónde era. Le dije, ese hombre fui yo, le dije. Y luego nos empezó a explicar, nos dijo que él era un misionero. Es coreano, pero que también habla, creo que estaba estudiando en Puebla o algo así, pero este muchacho habla coreano, inglés y español. Me decía incluso que en Puebla le decían groserías, pero que él no entendía. Nos daba gracia eso, pero el asunto es de que a mí me sorprendió porque él me dijo, el otro año, le dijo a mi hermano, o en estos años voy a regresar con mi pastor, voy a ir a tu iglesia y lo voy a traducir a él. Le digo, oye, pero si apenas si hablas español, le digo, apenas si te logro entender qué estás diciendo. Porque de repente me hablaba en inglés, me hablaba en español, como que habían cosas que no sabía decir. Y incluso nos dijo, antes no sabía yo pronunciar la R, dice, no lo sabía pronunciar, cuando es doble R. Y le digo, y dice, ahora tampoco. Nos dio gracia porque ni antes ni ahorita. Pero a mí me sorprende cómo ese coreanito, que apenas si sabe español, quiere traducir a su pastor. Yo dije, pues también me voy a animar de repente a traducir a alguien, porque digo, si este coreano que apenas si sabe decir hola, va y le traduce a su pastor como pueda, yo también voy a ayudar a alguien a traducirlo para que la palabra de Dios llegue a las personas. Porque no es nuestro interés aprender otro idioma, más porque es que yo sé hablar otro idioma. No se trata de eso, se trata de que lo que tengas se lo ofrezcas a Dios y que sepas el propósito por el cual Dios te llamó. Quizás estuviste mucho tiempo estudiando para que terminara haciendo algo más. A mí me sorprende, hay 2 casos de nuestros pastores, de que, por ejemplo, hay un pastor, el que es pastor de Chenaló, el pastor Faustino, él es químico, farmaco, no sé qué cosa, que estudió en el TEC de Tuxtla. Ahí solo gente que es, pero cerebrito entra, ¿no? Gente que sabe bien de matemáticas, todo eso. Y ahorita es pastor de Chenaló. ¿Sabes por qué? Porque Dios usa tu capacidad hasta donde Él quiere usarla. Quizás no te va a usar para que seas un químico, astrofísico, termonuclear. Tal vez quiere que aprendas a hablarle a la gente. Y otro pastor también, el pastor Navi, él estuvo en el colegio militar de la Ciudad de México, estuvo más de 15 años ahí metido y ahorita es pastor de Ocosingo. Y tú te sorprendes de todo eso, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito, que al igual que le pasó a Moisés, que por 40 años fue príncipe de Egipto y 40 años fue pastor, Dios de ahí lo sacó para levantarlo en alto.
También me acuerdo mucho de la historia de Pablo. Pablo dice la palabra que él perseguía a los cristianos. Él quería matar a los cristianos. Él llegaba a un pueblo y quería asesinar a todos los cristianos. Pero a mí me sorprende porque dice la palabra que cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la Biblia, el primer mártir del Evangelio, estaba en una puerta y dice que tiraron sus ropas a los pies de un joven llamado Pablo, o Saulo de Tarso en ese momento. Era este amigo. Y también era muy estudiado. Dice la Biblia que él era fariseo de fariseos, era de lo mejorcito que tenían en ese país. Sabía un montón de idiomas, tenía dinero y todo, pero él estaba ahí. Pero después tuvo un encuentro con Dios y terminó siendo el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiso matar a Esteban. El diablo dijo: voy a matar al mejor soldado que tiene Cristo en este tiempo. Voy a matar a Esteban, porque Esteban también se podría tomar como que fue un apóstol o un misionero o alguien que fue muy importante para la iglesia. Y llegó y mató a Esteban, pero Dios dijo: tú matas a mi mejor soldado, yo te quito a tu mejor soldado también. Y agarró a Saulo y lo convirtió en Pablo. ¿Por qué? Porque a Dios no se le va una. Y también en tu vida quizás por muchos años fuiste borracho, por muchos años fuiste mujeriego, por muchos años quizás te prostituiste, quizás te fallaron personas, pero en este tiempo Dios quiere levantarte para que seas algo mejor que eso. Dios te levantó para que seas su hijo. Solo con ser su hijo es suficiente. Algo que pasa mucho con nuestra vida como humanos es que siempre queremos que alguien más haga nuestro trabajo. Pero sabes que nadie más va a hacer el trabajo que Dios te mandó a hacer a ti. Dios quiere que tú te levantes, que digas: Señor, ya llegó el tiempo. No me importa si no tengo mucha capacidad, no importa si no sé hablar mucho ese idioma, no sé si no tengo las suficientes clases, la suficiente teología para hacer eso, pero Dios quiere que te levantes en esta mañana, iglesia. Quiere que tú seas esa luz en medio de las tinieblas, que ahí donde nadie conoce a Jesús, tú seas esa luz. En este momento Dios quiere que tú te levantes, que digas: Señor, heme aquí, como le dijo Moisés. No quiero que envíes a nadie más, no quiero que nadie más sea parte de esto, yo quiero ser el mejor. Quiero que envíes ahí. Porque yo he visto muchas personas flaquear, muchas personas que retroceden de donde Dios los llamó. Los mandan a predicar a un lugar y: ay, es que no llegó nadie, mejor ya me voy. No, precisamente Dios quiere probar tu fe. Es que no pegó mi negocio donde me paré, pero sigue adelante. Dios quiere probar tu fe, quiere ver hasta dónde puedes hacerlo. A mí me gustaría que cierres tus ojos. Yo no sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, pero pregúntate si lo estás haciendo, si por lo menos aquí en la iglesia estás demostrando lo que Dios te mandó a hacer. Si tú no conoces a Cristo, esta mañana debes de conocerlo, porque Él está aquí entre nosotros. Él se está moviendo en medio de nosotros con alegría, está volteando a vernos, está diciendo: yo te escogí a ti. Tú puedes decir: Señor, mira al de al lado, mira a mi mamá que es más santa que yo. Pero Dios no quiere ver a nadie más, quiere verte a ti. Cierra tus ojos un momento y mira los ojos del Rey viéndote a ti. A Moisés Dios se le presentó en una zarza, pero quizás Dios quiere presentarte aquí esta tarde de otra forma. Dile a Dios: Señor, aquí estoy. Si tu familia no es cristiana todavía, si la gente que te rodea en tu trabajo no es cristiana, ofrécete a Dios. Dile: Señor, me ofrezco a ti para que esa gente conozca de ti. Porque estás en ese trabajo, estás en esa familia, no con el propósito de ser cualquier persona, sino ser una luz en medio de ellos y ser un líder en medio de ellos. Un líder diferente, un líder que sabe amar a las personas, un líder que es diferente en su manera de hablar, de caminar. Porque Dios te va a respaldar hasta con lo que piensas. Dios no se va a detener contigo. Pero dile al Señor: Señor, ayúdame ya no dudar de lo que tú quieres hacer. Ya no quiero dudar de lo que vas a hacer en mi familia. Si tus hijos están perdidos, si alguno de tus hijos está alejado de Él, está en las drogas, en el alcohol, dile: Señor, quiero ser ese Moisés que rescate a mi hijo de ahí. Quiero ser esa persona que confíe en ti. Sí, Señor, esta mañana queremos encontrarnos contigo, Señor. Pon fuego en este altar, Señor. Que la gente escuche tu voz en este momento, Padre. Que ellos puedan descubrir
el propósito de su vida, Señor. No queremos confiar en cualquier propósito o lo que el mundo dice de nosotros. Queremos confiar en tu propósito, que al igual que llamaste a Moisés siendo príncipe de Egipto, siendo pastor, tú lo llamaste. Llámanos a nosotros siendo lo que seamos, siendo licenciados, siendo doctores, siendo maestros, siendo lo que hayamos estudiado o no. La profesión que tengamos te la ofrecemos a ti. Sí, Señor, tú estás en medio de nosotros. Nada para ofrecer. Dile, Señor, nada para ofrecer. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, no sé en qué soy bueno, no tengo nada para ofrecerte, pero quiero que tú me uses? Esta iglesia no es una iglesia estática, no es una iglesia de unos cuantos, es una iglesia viva, una iglesia la cual Dios quiere usar para levantarse en medio de este país. Dios te está llamando a ti, no quiere hablarle a alguien más, quiere hablarte a ti esta mañana. Declárale que estás enamorado de Él, declárale que estás confiando en Él, que quieres más de su gracia. Inclínate si quieres ahí donde estás delante de Dios, al igual que lo hizo Moisés, al igual que Moisés dijo: yo me voy a arrodillar porque ni siquiera sé quién me está hablando, pero es una voz demasiado fuerte. Arrodíllate delante de Dios, no delante de mí ni de ningún hombre. Dile a Dios: me arrodillo delante de ti porque yo no sé a qué me has llamado, pero sé que un propósito tengo. No vine a esta iglesia solo porque mi papá me trajo, no vine a esta iglesia solo porque mi esposa me dijo, porque mi mamá me dijo. Sí, Señor, nos arrodillamos delante de tu presencia, Señor. Que al igual que Moisés, Señor, quitamos nuestras excusas, quitamos nuestras sandalias, Señor, sabiendo que podemos poner cualquier excusa, pero tú has visto grandeza dentro de nosotros, porque de lo más vil y lo más despreciado tú seleccionaste para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que son mejores, porque somos mejores por tu gracia, no por nosotros mismos. Danos más de tu gracia, así como le diste gracia a Pedro, Señor, que ni sabía leer, pero que tu Espíritu Santo lo llenó tanto que con su sombra sanaban los enfermos. Queremos ver tu poder rompiendo la oscuridad, Señor. No queremos confiar en nada más, queremos confiar en ti, Señor, que tú harás algo con nosotros. Esta mañana revélale tu propósito a esta iglesia, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a explotar aquello que nos has dado. Ayúdanos a hablar en medio de las tinieblas sobre ti, a hablarle a los demás, Señor. Sí, Señor, no hay nada que nos enamore más que tú.